¿Por qué Coraline incomoda tanto si se supone que es una película para niños? Muchos creen que Coraline es solo una película de animación para niños, pero la verdad es mucho más inusual y profunda. Prepárate porque te voy a mostrar cómo cada detalle refleja emociones y situaciones mucho más profundas de lo que aparentan. Hoy descubriremos secretos visuales, símbolos ocultos y decisiones de animación que tal vez pasaste por alto, revelando un universo que es tan peculiar como fascinante. La pequeña protagonista de la película llega a una casa que todavía no se siente como suya. Las cajas siguen cerradas y los adultos parecen más atentos a la mudanza que a ella. En esos primeros momentos de la película, durante la mudanza, la empresa que traslada a la familia se llama Ramft Brothers. Los dos trabajadores de la empresa de mudanzas no son personajes creados al azar. Ese nombre y esas figuras están basados en dos hermanos del mundo de la animación, Jerome y Joe Ramft. Joe fue una figura muy respetada de la animación, especialmente en Pixar y en colaboraciones con Henry Selick, el director de Coraline. El otro hermano, Jerome, también ha trabajado en animación como escultor de personajes y actor de voz. De hecho, en Coraline le dio voz a uno de los trabajadores de la mudanza. El homenaje es tan claro que en los uniformes de los trabajadores aparece el nombre de la vida real correspondiente a cada hermano. Durante la secuencia de la mudanza, uno de los trabajadores recibe como propina un billete de $1. Si se observa con atención, el rostro que aparece en el billete no es el habitual, es el rostro del propio Henry Selick, el director de Coraline. No son pistas narrativas ni mensajes ocultos, pero sí homenajes muy entrañables. Y hablando de homenajes en la película, el padre de Coraline está inspirado en Ted Raimi, actor de culto y hermano de Sam Raimi, director conocido entre otras películas por la saga de Spider-Man de los años 2000. Este guiño no es casual, el director de Coraline, Henry Selick, ya había trabajado con ambos en la película Monkey Bone del año 2001, la cual fue dirigida por Selick y producida por Sam Raimi, con Ted Raimi formando parte del reparto. De hecho, el otro padre de Coraline usa sandalias de mono, que se parecen a Monkey Bone. Por fin salen por algo de aire fresco, y es para conseguir los uniformes escolares de Coraline. En esa escena puede verse que la parte delantera del coche está dañada, un detalle sutil que confirma el accidente al que la madre hace referencia. Pero luego tuve el accidente. Y explica por qué lleva un cuello ortopédico durante la película. Otro detalle a destacar en esa escena es que la familia conduce un Volkswagen Escarabajo, un elemento que encaja de forma natural con la presencia constante de insectos y criaturas similares a lo largo de la película, un patrón recurrente en su mundo. Cuando Coraline encuentra el viejo pozo al inicio de la película, este se encuentra debajo de un anillo de hadas, algo propio del folclore de Europa occidental, asociado a lugares liminales y potencialmente peligrosos. En dichas tradiciones, pisar uno de estos anillos podría significar acceder al mundo feérico, a veces como una experiencia placentera y otras como una trampa. En Coraline se pasa por ambos espectros. Ella explora por aburrimiento, no solo por curiosidad. Recorre la casa como quien lo hace en un territorio que no pidió habitar. Las puertas están cerradas, los vecinos son raros y nada termina de encajar. Coraline y la puerta secreta construye su historia a partir de una sensación muy concreta, la de crecer en un lugar donde todo parece frío, repetitivo y emocionalmente distante. Desde el principio de la película son constantes las lluvias, los tonos azules y la rutina absorbente de los padres, todo armonizado en un entorno que se ve apagado. Coraline no está rodeada de peligro, pero sí de ausencia de atención, ausencia de juego y ausencia de estímulos. Ese vacío cotidiano es lo que vuelve tentadora la pequeña puerta escondida en la casa. No se abre solo por curiosidad, despierta algo difícil de ignorar, no promete nada en concreto, pero concentra una tentación muy reconocible, la de lo oculto, lo prohibido. La idea de que al otro lado puede existir una vida distinta a la monotonía que Coraline atraviesa. No es solo una entrada física, también es la posibilidad de escapar, de imaginar un hogar mejor, más atento, más vivo, así de esenciales como suelen ser los deseos cuando somos pequeños. Al ver una foto de sus amigos de Michigan, Coraline exclama: My best trolls! ¿Qué hay, hermanos? Una frase que puede sonar como una broma espontánea, pero tiene una base real en el slang del estado de Michigan, donde algunas personas usan el término Trolls! para referirse de forma amistosa a quienes vienen de la península inferior del estado. Ese detalle añade un toque de autenticidad cultural al diálogo, revelando otra capa en la construcción del guión, el cual enriquece esta película.
Los personajes secundarios de la película también juegan un papel clave en cómo percibimos la diferencia entre ambos mundos, incluso cuando parecen excéntricos o cómicos a primera vista. Wybie, por ejemplo, nervioso y habla de más, se equivoca, se tropieza, incomoda, pero esas cualidades naturales lo hacen sentir real. Su presencia tiene peso, ocupa espacio, pero cuando aparece su versión del otro mundo, silenciosa y perfectamente obediente, se siente el peso pero de su ausencia. No resulta inquietante porque el silencio sea malo per se, sino porque Wybie deja de ser él. Esto representa muy bien que un pequeño que no habla, que no cuestiona el mundo que está descubriendo, empieza a sentirse extrañamente vacío. Coraline está basado en la novela homónima de Neil Gaiman, publicada en 2002, una historia mucho más silenciosa y solitaria que su versión cinematográfica. En ese libro, Wybie Lovatt no existe. El personaje fue creado para la película para solventar una necesidad propia del lenguaje del cine, darle a Coraline alguien de su edad con quien interactuar y evitar que su aventura se contara a base de monólogos. Wybie no altera la esencia del relato, pero sí su forma de presentarlo. Aunque Wybie Lovatt es un personaje creado exclusivamente para la película, su apellido, Lovatt, no es un invento del guión. En el libro se menciona que una familia de apellido Lovatt vivió anteriormente en el mismo complejo de apartamentos, un detalle mínimo que la adaptación toma como base para construir al personaje. El gato funciona de una forma distinta. Nunca parece pertenecer del todo a ningún lugar. Aparece y desaparece, observa más de lo que explica y se mueve entre ambos mundos con mucha naturalidad. No tiene una versión alternativa y eso lo vuelve impredecible. Su presencia suele coincidir con momentos en los que algo no encaja, como si fuera una grieta constante en la ilusión del otro mundo. Yo no soy el otro, nada, soy yo nada más. Bobinsky, con sus gestos exagerados y sus palabras difíciles de descifrar, provoca una mezcla de risa, incomodidad e intriga. Parece inofensivo, pero siempre deja la sensación de que sabe más de lo que dice. Hay un detalle visual que muchos fans han notado. El señor Bobinsky lleva una medalla muy particular. Este tipo de medalla sí existió en su momento y se entregó a quienes participaron en el peligroso operativo de limpieza tras el incidente en 1986 en Chernóbil. Esto da espacio a una interpretación sobre las razones del diseño de Bobinsky por su particular paleta de colores y morfología, más de los pequeños detalles que enriquecen esta magnífica película. Spink y Forcible hablan todo el tiempo en clave teatral, exageran y dramatizan. Un detalle pequeño pero curioso en la casa de las excéntricas señoras es su tapete de entrada, en el cual está escrito: No sirve en esta casa. Pero, ¿qué pasa con los silbidos? A simple vista puede parecer un rasgo más de la peculiar personalidad de estas dos actrices retiradas, pero en realidad se hace referencia a una vieja superstición del mundo del teatro tradicional, en la cual silbar, especialmente durante una función, se considera de mala suerte. Esta creencia viene de un contexto muy particular. Antaño, los técnicos y tramoyistas se comunicaban entre sí mediante silbidos codificados para coordinar cambios de luces, telones y efectos. Si alguien que no formaba parte del equipo comenzaba a silbar, podía confundirse con estas señales y llegar a provocar errores graves. Por eso, con el tiempo, silbar dentro del teatro terminó adoptándose como un mal presagio para los intérpretes. Cuando se presentan la señora Spink y la señora Forcible, pueden verse carteles enmarcados de antiguos espectáculos en los que participaron. Títulos como estos son parodias evidentes de las obras de Shakespeare. Tanto los juegos de palabras como las imágenes en los carteles sugiere que ambas fueron actrices de un teatro posiblemente cómico. Ellas hacían probablemente algo más cercano a la parodia que al drama clásico. El extraño objeto que las peculiares exactrices le entregan a Coraline en su segunda visita es una Eiderstone, un tipo de amuleto presente en el folclore europeo. A estas piedras se les atribuía la capacidad de revelar engaños, brujas y trampas ocultas cuando se miraba a través de ellas. En la película, Coraline utiliza la piedra justamente con ese propósito. Cuando el otro Wybie rescata a Coraline detrás del espejo, lleva una máscara con una forma de pollo. Este objeto no es nuevo, se trata del mismo guante del horno que la otra madre usa la primera vez que Coraline cena en el otro mundo. Durante la secuencia en la que Coraline sueña con los pequeños fantasmas, el diseño del techo presenta un cielo nocturno con formas ondulantes que recuerda a La noche estrellada de Vincent Van Gogh.
Cada plano en el mundo real está rodeado de nubes oscuras, a excepción del final de la película, siendo la Casa Rosada y los elementos de la identidad visual de Coraline elementos de gran contraste en ese mundo gris. Otro pequeño detalle a tener en cuenta es que en el otro mundo jamás es de día. La otra madre es lo más inquietante de la película, porque sin tener en cuenta los particulares ojos de botón, al principio es lo que uno esperaría como la madre ideal. Escucha, sonríe y se interesa. Está siempre disponible, nunca se cansa, nunca se distrae, y justo por eso empieza a incomodar. Hay algo en esa atención absoluta que no se siente natural, como si su fachada maternal no pudiera sostenerse. Era el camuflaje perfecto contra casi cualquier presa, concepto aplicado a la perfección y que también se muestra de manera visual, cuando mientras su fachada colapsa y como último recurso para evitar que Coraline escape, la madre falsa con su forma real intenta atraparla con su telaraña, reforzando el importante símbolo de los insectos en esta película. En la escena donde le proponen a Coraline los ojos de botones, aunque ya es evidente que algo anda mal con la otra madre, durante unos segundos, en este fragmento, la madre está justamente alineada para que parezca que tiene cuernos por unos decorativos que están colgados en la pared de atrás, dejando una pista simbólica muy evidente de que si quedaba alguna duda, ella es la villana de la película. La película no siempre estuvo pensada como animación. En una etapa temprana, la historia se imaginó como un live action y Dakota Fanning sería Coraline de la vida real. Con el tiempo, el director de la película, Henry Selick, entendió que ese mundo pedía otra textura, otro ritmo, y la película cambió de forma. Cuando el proyecto se transformó en animación con stop motion, le preguntaron a Dakota si aún quería ser parte, y ella dijo que sí. Y cuando vio cómo se vería Coraline animada, la emoción fue mayor. Para hacer la película se trabajó alrededor de 2 años en preproducción. Después, la producción y rodaje de la animación duró aproximadamente 18 meses. Esto refleja lo laborioso que es el proceso de stop motion. Antes de filmar se dedica muchísimo tiempo a diseñar y preparar cada detalle, y luego llevar cada escena a la cámara en el laborioso trabajo de manipular físicamente los personajes y los escenarios cuadro por cuadro. Por cierto, al inicio de la película, en la parte trasera del camión de mudanzas se ven grafitis en la esquina inferior derecha que son un pequeño homenaje al stop motion. El equipo del estudio de animación y producción, Laika, construyó más de 130 decorados diferentes, distribuidos en 52 escenarios, lo cual era un registro sin precedentes para una película de animación stop motion. Ese conjunto de escenarios ocupó aproximadamente 17.000 metros cuadrados y permitió animar distintas partes de la historia de forma simultánea. Para poder animar la película al mismo tiempo en distintos escenarios, el estudio construyó más de 20 muñecos de Coraline, cada uno hecho a mano durante meses. Las expresiones faciales de Coraline fueron hechas usando prototipos impresos en 3D, que luego se pintaban a mano. Gracias a esta innovadora técnica, el personaje podía tener más de 200.000 combinaciones faciales posibles, lo que le permitía un increíble rango de expresividad. Para el vestuario de Coraline, el estudio contó con personal especializado dedicado exclusivamente en tejer ropa en miniatura. Estas prendas se hicieron a mano, usando también elementos como aguja e hilo en miniatura. Un altísimo, pero altísimo nivel de atención al detalle. En una de las escenas más entrañables de la película, cuando observan el espectáculo de Spinky Forcible, la versión donde el teatro está lleno de perros Scotty en el público, según registros de producción, hay 248 de estas figuras en escena, todas hechas a mano y moldeadas individualmente para esta toma. Otro de los grandes detalles detrás del making of de esta película es el ingenio con el que resolvieron las físicas del agua. Aquí podemos ver modelos sólidos de cómo se vería el agua en las diferentes etapas de su caída, cuando Coraline está revisando la casa. Es espectacular y el resultado lo refleja en pantalla. Con una duración de 1 hora y 40 minutos, Coraline fue durante más de una década la película de stop motion más larga realizada comercialmente. Un récord que mantuvo hasta la llegada de Pinocho de Guillermo del Toro del año 2022. Todo esto por lo menos hasta la fecha de realización de este video. Eso es todo por este video y nos vemos muy pronto con el próximo. ¿No confías en mí? Pregúntale a